Cuando hablamos de desfiguramiento de la imagen de Cristo y ser transformados, entonces estamos hablando de todo eso. ¿Usted conoce a alguien que tenga una edad grande y que haya sido cristiano por todo un tiempo? ¿Conocen a alguien así? ¿Sí? Si ustedes pudieran poner a esa persona que es grande y que ha sido cristiano por todo el tiempo, un cristiano de verdad, y ustedes ponen un cristiano joven, ¿qué serían las diferencias que ustedes pueden notar? ¿O no se notaría ninguna diferencia? Por ejemplo, ¿por qué se conocían los cristianos evangélicos en otro tiempo, hace unos 30 años? ¿Por qué eran reconocidos o por qué se conocían? Externo, la Biblia. Ajá. ¿Qué otro? Los principios. Ajá. Vocabulario. Ajá. Forma de vestir. Totalmente apartados. No había una relación tan cercana con el mundo. Eso es vital. Ahora, salud. En esto es donde nosotros tenemos que empezar a entender que eso es lo que ha estado pasando. El desfiguramiento, si nosotros hablamos del desfiguramiento de la iglesia o del cristiano evangélico, usted y yo podemos notar que en el tiempo hay unas diferencias enormes. Enormes. Inclusive en la parte del vocabulario, ¿verdad? Hoy nos cuesta encontrar en los jóvenes, ¿verdad? En muchos jóvenes, y en los de aquí no por dicha, pero un vocabulario adecuado, que por ejemplo era una característica de un creyente de hace 30 años atrás. Eso es lo que ha estado pasando con la imagen de Cristo a nivel de iglesia, a nivel natural. Entonces, la Biblia ha sido la misma. La vivencia de la Biblia no ha sido lo mismo en el tiempo. Para este tiempo, los jóvenes, la mayoría de jóvenes piensan, por ejemplo, que pueden hacer cualquier cosa o ser de cualquier forma y que un día eso se van a salvar porque los papás son cristianos. Es un pensamiento. Otro pensamiento del joven es, por ejemplo, no importa cómo seamos, la verdad es que ahora somos más actuales y somos más modernos y por esta parte de ser más modernos, también Dios nos entiende desde ahí, ¿verdad? A veces hay un desfiguramiento porque, por ejemplo, el patrón de conducta de Dios o la forma de Dios o los atributos de Dios no han variado nunca, 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 nunca. Es decir, que, por ejemplo, para Dios pecado es desde que existe el mundo hasta este día es el mismo. Pero las generaciones han venido distorsionando, han venido desfigurando esa parte. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Verdad? Y ya hay una permisidad. Y porque la sociedad ya cambió. Vean, estamos hablando de un patrón de conducta, digamos, de un líder a, a nivel mundial, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros también pensamos así? ¿Y cuántos de nosotros en la iglesia hay un desfiguramiento que se empieza a dar y se empieza a notar? Y es algo con lo que nosotros necesitamos tener una lucha. Por eso necesitamos volver a la senda antigua. Y la senda antigua, realmente es el recobrar la imagen y semejanza de Cristo. Por ejemplo, la iglesia ha perdido un montón de aspectos en los cuales los hemos sustentado y los estamos trayendo y los hemos venido trayendo y los suplimos por cosas. Por ejemplo, la iglesia ha suplido la santidad por la charanga changa, chiringui chingue, el salta y salta y brinca y brinca. Eso es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo a veces no es santidad. Porque no importa cómo usted saldría agradecidísimo y contentísimo de que hubo salto, que hubo risas y que hubo una manifestación del Espíritu. Que no es que no sea cierto, sí,
Sí, sí, se manifestó el Espíritu. Pero, por ejemplo, temas tales como santidad, como la cruz, como los principios fundamentales, están desfigurados. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando nosotros hablamos del desfiguramiento, estamos hablando de eso. ¿Por qué quiero ser tan enfático en esto? Porque el desfiguramiento a nosotros nos ha golpeado y nos ha tocado en diferentes y en momentos y en formas. Por ejemplo, a nivel familiar, nuestros hijos hoy, yo a veces cuando oigo a los hijos hablar, yo digo, en otro momento yo me quedo sin cara, yo me quedo sin, ¿verdad? Pero por ejemplo, digamos ahora esto se llama que no, ustedes los hijos tienen que, vea, los hijos pueden hacer todo lo que sea, viven bajo el techo oyendo cosas que no son de Dios y usted tiene que tolerarlas. Son respondones y malcriados y rebeldes y usted tiene que soportarlos. Es decir, la Biblia dice que no es cierto, que los hijos deberían de echarlos a la calle, así. Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura sacaron una revista con todas las formas de lo que significa transexual, homosexual, oiga, pero una revista completa. Yo decía, ¿qué es este espanto? ¿Qué es esto? Y hoy le estamos dando como país toda una prioridad a eso. Entonces, esto es parte del desfiguramiento. Uno no lo va a parar, seguro, pero uno lo puede denunciar desde las escrituras. La escritura a nosotros nos aconseja con respecto a los hijos que nosotros tenemos que hacer que los hijos hagan lo que realmente Dios quiere que se haga. Y si no lo quieren hacer, pues tendrán que hacerlo solos, porque yo no puedo convertir, dice, que el que hace pecado o permite que se haga el pecado se vuelve cómplice. Hay un montón de papás y mamases en la vida cómplices del pecado de los hijos y no saben que están en pecado. Los papás piensan que están bien, porque ellos sí están bien, o que van a la iglesia, porque ellos oran, porque ellos... Y, y si yo estoy siendo complaciente con mi hijo, con mi hija del pecado, yo soy participante y el que participa, dice la Escritura, es igual al que comete el pecado. Igual, es el mismo pecado. Sí, sí estamos aquí. ¿Por qué les quiero seguir conversando de eso? Bueno, porque la semana pasada también nosotros hablamos y el trabajo que hemos estado haciendo estaba fundamentado en Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando hablamos de Abraham, Isaac y Jacob, estamos hablando de estos tres hombres que Dios seleccionó de manera muy adecuada para que vinieran a componerse la imagen y la semejanza de Dios. Abraham en el principio es el que realmente restituye la imagen de Dios. Abraham empieza a vivir de una forma distinta y empieza a enseñarle a su pueblo lo diferente que debe de ser. Se lo transmite Isaac e Isaac viene a ser fundamental en medio de este proceso. ¿Cuál es el único llamado? Esto lo vimos la semana pasada. El único llamado, el único enfoque que debe ser el centro de nuestras vidas es ser fructíferos en la semejanza de Cristo. Es lo que 2 Corintios capítulo 3, verso 18 dice. Dice este texto de 2 capítulo 3, voy a leérselos porque es importante. Hermano, los eventos mundiales a nosotros nos están enseñando que ya hay, a nivel natural, hay cosas que están pasando, que están ahí en la Biblia, pero la gente todavía no queremos creer eso. Ustedes vieron quién se desprendió de la unión esta, de la Unión Europea. ¿Ah? Inglaterra. ¿Saben que hay una profecía de eso? Ah, bueno. Pero hay una profecía del cacho que se desprendería, uno, el más pequeño. Y entonces, hermanos, pero son eventos que la gente, lo que pasa es que uno no quiere hacerle mucha bulla porque entonces ya la gente empieza con toda la otra parte del morbo. Que si Jesús vino, y ya yo les dije que ya vino, que algunos se quedaron y ni cuenta se han dado. Que algunos piensan que son iglesias y no son iglesias, solo están viniendo a llenar un campo. Porque ser iglesia y que Cristo habite en nosotros por la fe es otra cosa, es otra vivencia, es otra onda, es otra cosa, es ser distinto, es tener la imagen de Cristo. Pero
todos estos eventos empiezan a darse y entonces en medio de todo esto, a nivel político, a nivel social, hermanos, hay elementos que se están dando. El acomodamiento que este señor, líder de la Iglesia Católica, hace en toda su permisidad. Porque saben, hermanos, les voy a decir, algo que hay que decirles. Dios no solamente odia el pecado, Dios odia la naturaleza que no es Cristo, el mismo hombre. Pero la gente sigue pensando que sí, que tenemos que ser más suaves. No, Dios odia el pecado, pero no al pecador. Pregúntenle a Dios si es verdad. Dios abomina a aquel que es inicuo. Al hijo de desobediencia Dios no lo quiere. Y nosotros lo cobijamos y participamos del pecado. Bueno, por sus frutos, les iba a leer 2 Corintios 3:18, ¿verdad? Por tanto nosotros, vean lo que dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Hermano, esto es verdad. Si nosotros estamos sometidos bajo el principio de Dios, nosotros vamos a estar siendo personas que estamos mirando a cara descubierta y estamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Oiga, es que dice que es a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A la misma imagen. Es decir, cuando la gente me ve a mí, tiene que ver a Jesús en mí. Esa es la imagen que está distorsionada. Porque hoy muchos solamente declaran. Por eso la Escritura habla de ya ahora sí puedo, sus frutos los conoceréis en Gálatas 4:29. Esta no es la historia, esto lo vimos la vez pasada, de los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, sino también acerca de nosotros. El nacido primero por la carne se burla del nacido después por el Espíritu Santo. Hermanos, si hay una burla hoy, es del mundo con respecto a nosotros como iglesia. Porque la carne sigue haciendo lo que tiene que hacer y nosotros seguimos viviendo en un mundo en donde los sentimientos y las emociones nos juegan unas pasadas espantosas y enormes y a veces nosotros somos más abocados a vivir por esas emociones y sentimientos que por el mismo espíritu. Tenemos que prestarle atención. Abraham, Isaac e Ismael. Ismael se burlaba de Isaac. La carne siempre va a pretender burlarse del espíritu. Pero ¿quién se deja? Vea, hermanos, si hay algo que a nosotros nos cuesta en la vida es, por ejemplo, en este momento histórico, que no era lo que pasaba en tiempos antes, que estaba hablando al principio para los que llegaron luego, que si hay una diferencia de un cristiano de hace 30 y resto, o 35 años a un cristiano de hoy. Y cómo se conocían a los cristianos. Es que era evidente. Hermanos, usted sabía quién era cristiano. Es más, usted sabía quién era cristiano evangélico. Y ahora, hermanos, resulta que somos miles y que son miles de miles y a las iglesias asisten, a otras iglesias asisten miles de miles o cientos de cientos y usted dice, ¿será cierto? ¿Será de verdad? Porque no hay no hay una manifestación. Los frutos no se están viendo. Nosotros necesitamos recobrar la imagen y semejanza de Cristo. Yo no pienso que muchas iglesias estén siendo herejes por las formas en que manejan algunos asuntos. Pero sí hay algo que no se está haciendo y es el pronunciar que Jesucristo es el Señor. Y alguien me podría decir, no, claro que sí, no es cierto. Yo se los pongo en evidencia, hermanos. Y yo les dije el otro día, apunten ustedes, cuando ustedes oyen en radio o en televisión mensajes o cosas para que vean, apunten ahí cuántas veces o dónde está Dios en medio de esa palabra. A veces no aparece, hermano, ni en la canción, ni en la oración, ni en la predicación. Y usted dice, pero usted, oye, que es una audiencia enorme. Esto es parte de lo que nos está pasando en el desfiguramiento.
¿Cuál es la causa? La dijimos la semana pasada. Segunda de Corintios, quiero que me acompañen ahí. Capítulo 4, en el verso 4 en el 6. Ahí está, pero se los leo. En los cuales el Dios de este siglo, que creo que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, sí es verdad entonces, según este texto, que hay un Dios que está cegando el entendimiento de los incrédulos. Entonces, dijimos la vez pasada, bueno, ¿quiénes son los incrédulos? Si partimos del principio natural, el incrédulo tiene que ser alguien que creía y ya no cree, ¿verdad? Se volvió incrédulo. Porque ¿qué puede pensar alguien que nunca ha creído? Siempre ha sido incrédulo. Esto lo digo porque hay muchas formas de poder ver esto. Alguna gente dice que los incrédulos son los que están en el mundo. Y yo digo, ¿y en quién ha creído? ¿En quién han creído para ser incrédulos? Más bien yo creo que los incrédulos somos los cristianos que estamos dentro del cristianismo y a veces no creemos. Porque nosotros sí estamos en la lista o estamos en el perfil de poder ser incrédulos. ¿Cuántos están conmigo así, pensando eso? ¿Usted cree que eso sea así? Sí, claro. Sí. Entonces, los incrédulos es aquel tipo de persona que el Dios de este siglo les está cegando. ¿Para qué va a cegar Dios, el Dios de este siglo, a los que están ahí afuera, si ya están ciegos? ¿Qué les va a cegar más? Ellos no creen en Dios. Ellos no creen. No les ha alumbrado porque han rechazado la obra de Cristo. Porque el que acepte a Cristo en su corazón será salvo. Amén. Ve, por eso hay que ir a predicar. Bueno, entonces, esto nos hace llegar a nosotros al tema que nos ocupa hoy también con respecto a la imagen de Dios. En Génesis capítulo 22, ¿me acompañan ahí, hermanos? Porque hoy vamos a aprender en el nombre de Jesús. Vamos a dar un poquito de carne. Y dijo el apóstol Pablo, porque ya ustedes la leche ya no les hace nada, porque eso es parte de la santidad, el compromiso real, concreto, tangible, el compromiso con Dios. Por ejemplo, ¿cómo nos brincamos el tema, aunque a veces suena, ¿verdad? Pero el de congregarnos, mano. Está escrito, nadie lo va a poder quitar de ahí. Y usted podría inventar, usted seguro tiene 1000 razones para no hacerlo. La gente podría estar en 1000 razones para no hacerlo, pero el que usted tenga 1000 razones o yo tenga 1000 razones para no hacerlo, no se ha borrado de la Biblia, lo sigo viendo ahí y Dios sigue trabajando sobre eso. Amén. Entonces, porque es uno tan reiterativo. Bueno, el apóstol dice, ya yo no les puedo dar más leche, hay que darles carne. Parece que este tema de la imagen de Dios es como carne. 22 del 1 al 2. Vean lo que pasó. Aconteció después de estas cosas, estoy en Génesis capítulo 22, verso 1 y 2, que probó Dios a Abraham. Por favor, pueden repetir todos, probó Dios. Ok, probó Dios a Abraham. Como por allá por el 8. Estamos en el 22. Ok, pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Probó Dios a Abraham. Es decir, que la imagen de Dios, cuando Él quiere que nosotros la capturemos y nos pone de frente para que nosotros entendamos que Él es Dios, ¿verdad? Que no es
es una copia, que Él es real, Él lo que viene a hacer es a probarnos. Probó Dios a Abraham. ¿Cuántos quieren ser probados? La única forma de salir aprobados es siendo probados. Y al final nosotros tal vez no lo logramos entender. Entonces nosotros buscamos otros paralelos, otros nortes en medio de la vida cristiana. Y es tan particular, hermanos, porque en la vida cristiana uno siempre anda tratando de escaparse en alguna medida de algo. ¿Verdad? Porque la gente está o no está dependiendo de la justificación que quiera dar. Pero eso es parte del desfiguramiento de Cristo. Pero dice aquí, probó Dios a Abraham y le dijo, vea con lo que lo va a probar. Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. ¿A quién? ¿Qué más? Tu único. Isaac. Vea, ustedes ven una repetición en una secuencia. Vea, toma a tu hijo, tu único. Y después, para que no se equivocara, porque ya él sabía que tenía por ahí otra cuestión, ¿verdad? Isaac le dice, no Ismael. Yo no quiero que me traiga aquí a sacrificar usted carne. Yo quiero espíritu. Eso es lo que está diciendo. Yo quiero Isaac, que es el espiritual. Yo quiero Isaac, que es la promesa. Yo quiero que usted sacrifique lo mejor que usted tiene, Abraham. Lo mejor suyo. Lo mejor mío es lo que Dios quiere, hermano. No es el ratito que me sobró. No es la oración al final de la noche donde me cae la Biblia. Me lo digo, me cae la Biblia así. El rato me despierto con la Biblia en la cara. Y yo, qué oscuro estaba, pero es que tenía la Biblia ya aquí en la cara. Porque no, lo mejor, traiga la mejor ofrenda, traiga el mejor sacrificio, traiga lo mejor suyo y me lo pone en el altar. Le está diciendo, yo lo voy a probar a usted en lo mejor. Hermanos, en este tiempo, si Dios viniera de esta manera y nos dijera en esta noche, voy a probarlos a esta iglesia Plaza González Víquez. Nos va a probar en lo mejor y nos va a decir, vea, yo quiero que ustedes estén aquí todos los días, todo el día, por un mes. Un ayunito de 30 días aquí todos encerrados. Ay, hermano, ¿cuántos? Yo tendría que venir porque soy el pastor y tengo las llaves y tengo que abrir. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir, bueno, y sí, señor, este mes no trabajo? Este mes, entonces, nada. Usted me dijo, yo me quedo aquí. ¿Qué va, hermano? Esa figura, esa imagen de Dios no es una imagen revelada a la iglesia. La iglesia vivimos de poquitos. Vivimos de poquitos, de sí, no, yo doy, no, yo estoy, pero es que tengo que ver, porque voy aquí, mañana para allá, ¿verdad? Y yo hago un énfasis en esto, hermano, les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos que empezar a tomar esa figura y esa imagen de iglesia, que es una iglesia que se congrega. Por ejemplo, los servidores deben estar todos, si son servidores. Los líderes, si son líderes, tienen que estar, no tienen que estar en ningún otro lado. Digamos, ese sería buscar la misma imagen y buscar la imagen, ¿verdad? O llegar a buenos acuerdos y decir, bueno, hermanos, como aquí nadie puede, solo los domingos nos congregamos. Y estaba, de verdad, bien derramamiento del Espíritu, estaban cantando, estaban alabando, y ese hombre salió desde aquí hasta allá y pegó un grito y dijo, Él es. Y entonces, ay, qué buena esa historia. Oiga, ¿cómo me trae el Señor al recuerdo a mí eso? Porque lo que él no sabía es que en la mañana habíamos tenido una reunión, él no pudo haber sabido porque venía invitado y había llegado exactamente como al mediodía, nosotros tuvimos una reunión en la mañana. Y en esa reunión había un montón de gente y yo era el más chiquitillo de todos. Ya es que usted es más grande, el más chiquitillo de todos. Y había una propuesta y me habían dicho, ¿verdad? Que yo fuera el pastor y que los demás estuvieran bajo mi cobertura. Pero era gente muy grande.
Era gente, líderes muy reconocidos a nivel inclusive nacional o a nivel de iglesias. Y entonces, por supuesto, me dijeron que no, porque yo era muy chiquitito todavía, que tal vez ahí algún día. Y cuando ese hombre me dijo, él es, yo me quedé tan impresionado, hermano, porque yo estaba allá, yo aquí hacía otro servicio. Los que predicaban eran los pastores eran otros. Yo solo estaba aquí casi todos los días, todo el día haciendo otras cosas. Pintaba, limpiaba los vidrios. Yo era el que les pagaba a ellos, les hacía los cuadros para predicaciones. Y ahí de vez en cuando todos estaban muy cansados y nadie quería, entonces me decían, si quiere predicar. Pero Dios a mí ese día también me dijo algo. Y yo decía, bueno, ¿qué fue lo que inclusive el viernes ese hermano dijo? Ese hermano que vino el viernes, para que estuvimos el viernes, que él me dijo, dentro de todo lo que me dijo, él me dijo algo muy particular y yo dije, solo el trono de Dios sabía esto. Con respecto a algo que había acontecido, que no les voy a contar, pero que yo sé que de verdad es algo fundamental. Entonces, hoy yo que estoy aquí de pie, yo estoy diciendo, Señor, necesitamos entonces retomar aquellos principios, lo mejor de nosotros, lo mejor, hermano, lo mejor. Porque yo sé el sacrificio y yo sé el esfuerzo que ustedes hacen por estar. Y si yo lo veo, Dios lo ve, ¿verdad? Porque en otro momento, nosotros también tuvimos que correr y sacrificarnos. Me acuerdo, cuando vivíamos en Ipis, no, en Setillal de Guadalupe, con Rebeca chiquitita, bueno, Ipis, y sin carro, y esos buses full. Y nosotros veníamos a todos los cultos, a todos. Yo me acuerdo que esa pretazón y el coche, y yo todo acongojado con el coche de Rebeca, y yo entonces yo me cargaba el cochecillo aquí, ¿verdad? La mamá con el chunchi y con Rebeca aquí alzado, hermanos. Y la guitarra, y póngale para abajo, y después póngale para arriba, en bus. Llegamos a las 11 de la noche. Y los domingos salga empiece de las 5 de la mañana. Pero vean, hermanos, Dios nos favoreció, nunca faltamos. Nunca, ¿verdad? Vivian el último día que ministró con aquella panza así, ¿verdad? Como al otro día fue a dar de luz. Al otro día. Fue como un lunes. Dios nos ha favorecido porque esto es el privilegio que nosotros hoy recibimos de entender que Dios nos ha probado para salir aprobados. Y yo cuento estas que estoy aquí, usted tendrá otras, ¿verdad? Yo estoy seguro, hermano, yo estoy seguro de ustedes que ustedes han pasado por un montón de cosas y han permanecido. Hermano, a mí no me cabe la menor duda que ustedes han luchado y que Dios también les ha visitado y que ustedes han sido fieles. Amén. Digan amén. Porque no es un asunto solo mío, toda la gloria es de Dios, porque yo sé que cada uno de nosotros vivimos escenarios fuertes, difíciles, de que tenemos que creerle a Dios. Bueno, probó Dios a Abraham y lo va a probar a usted y me va a probar a mí. Ese era el punto mío. Que Dios siempre nos va a probar, hermano. Pero cuando Dios nos prueba, Él va a sacarnos aprobados. ¿Qué fue lo que le dijo? Tome a su hijo. Ahora, vamos a ir a Hebreos. Vean, no, antes de pasar a Hebreos, cuando Él le dijo que al hijo, que al único y que a Isaac, también le vuelve a rescatar y le dice algo más. Le saca el corazón, porque Dios es bueno para sacar el corazón. Los sentimientos y las emociones. Y le dice, ¿a quién amas? Dios lo que hace es identificar y lo que Dios hace es traer, decirle a la persona, yo se lo voy a probar en lo que usted más quiere, en lo que usted ama. Hermano, porque nosotros por característica de especie, ¿será bien decir especie? Somos seres humanos. Bueno, sí, tenemos características, hay cosas que usted suelta y otras que no. Yo lo veo cuando, por ejemplo, aquí nos dicen, bueno, traigan cositas ahí para las ventas y taca, ta, ta. Y yo siempre me cuestiono, digo, ¿por qué la que tengo que dar esa y por qué no esa? ¿Verdad?
¿por qué voy a llevar esta camisa y por qué no esa? Porque esa es la que me gusta. Porque esa es la que, porque la que, y no es que esté mal eso, hermanos, ¿verdad? No, si hay cosas que ya no usa, es mejor que las traiga para bendecir a otro. Pero es una característica. A veces a nosotros nos dice, a mí que me digan lo que sea, que me pidan lo que sea menos tal o cual cosa. Pero Dios no está haciendo esa excepción. Dios está diciendo aquí, Abraham, tráigame a su hijo y a tu único. Se llama Isaac y es el que usted más ama. Dios le está diciendo a Abraham, usted tiene que entregármelo y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y le dice también, vea, como quiero que es desgollado como lo quiero, no lo quiero de ninguna otra forma. Holocausto, aquí y prenda el fuego. Ese es el holocausto. Era degollado y prenda el fuego para el sacrificio. Hermanos. Y degollado porque la presa tiene que sentir. No muere inmediatamente. Tiene que desangrarse primero. ¿Qué le parece? ¡Ay, mi Dios! Es un bello. Es un bello. Hebreos 11, 17 y 19. Hermanos, por eso Dios nos está llamando a nosotros como comunidad de fe a que hagamos diferencias de sacrificios de verdad antes de que Él venga a pedirnos algo que usted y yo no estamos como listos para darle. Porque a veces a nosotros nos cuesta, hermano, darlo y hacemos daño. Yo sigo teniendo mi carga con respecto a las familias, porque en las familias hay cosas que tenemos que empezar a establecer. Pero bueno, 11, 17 y 19 en Hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, vea cómo lo registra Hebreos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hermanos, aquí Hebreos agrega otra cosa más. ¿Ya la vieron? Isaac era la promesa. No solamente era el hijo, no solamente era el único, no solamente se llamaba Isaac, no solamente era el que él amaba, sino que era la promesa. Era la promesa, hermanos. Es decir, es como que Dios le diga a usted, vea, yo le di a usted la vida, ponga la vida. Y que usted diga, Señor, pero usted me dio la vida, ¿cómo va a poner la vida para que me mate por causa? Póngala. Porque el que la pone, él dice, yo voy a tomarla y la devolveré. Eso fue lo que pasó con Isaac. Ahora, habiéndosele dicho a Isaac, te se llamará descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde es en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hermano, lo que usted, vea, aquí hay una enseñanza, pero profunda. Ustedes han oído ese texto que lo que usted siembra recoge. Este es el principio que le da sentido a esto, hermanos. Porque a veces nosotros lo pensamos en asuntos monetarios o en asuntos económicos. Pero aquí la escritura dice, levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Levantar. Dios es poderoso para levantar entre los muertos lo que usted le ponga. Si usted le da a Dios, Dios le va a dar, hermano. Si usted le sirve a Dios, Dios levanta. Si usted establece esos pactos con Dios de fe, de obediencia, de certidumbre, Dios viene y va a resucitar aquello, hermano. Es decir, no hay pérdida. No hay pérdida. No hay pérdida en Dios. No hay pérdida. Y no hay pérdida porque Dios aquí lo está diciendo. Él es poderoso para levantar. Bueno, si usted le trae, Él da. Si usted le da, Él da. Él sabe cómo hacerlo. Lo que usted le ponga nunca será una pérdida, siempre será una ganancia. ¿Saben, hermanos? Porque Dios lo único que sabe hacer, Dios ni suma ni resta, solo sabe multiplicar, fíjate. Eso lo descubrí un día. Que Dios no suma ni resta, solo multiplica. A veces nosotros somos más buenos para sumar y restar.
Señor, es que si me gané tanto y doy el diezmo, me queda menos eso. Señor, si yo tengo esto, más tengo que dar esto, más tengo que dar lo otro, entonces me queda lo otro. En cambio, Dios no, Dios multiplica. Dios dice, usted me da un 10, yo le doy 90. Para que viva. Sí. Dios es un Dios multiplicador. Yo no estoy predicando de eso, pero sería buenísimo un día como para ver cómo sale la cosa. Ahora, sí, hermano. ¿Dónde? ¿En ese monte dónde? ¿En Moriah? Exactamente en el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar, en Moriah. Por eso, eh, este, por eso Isaac es figura de Cristo. En el monte de Moriah fue donde sacrificaron, es donde está el Gólgota, donde Jesús murió. Nada más que eso es una palabra profética, porque en Isaac era la promesa, pero Jesús era el hijo, el cumplimiento de la promesa. A través de Cristo seríamos todos redimidos. Dios le dijo, no es con usted, Isaac, yo tengo al hijo. Y lo voy a poner un día aquí en este mismo monte, y yo lo voy a sacrificar. Como cordero fue al matadero. Y murió en el sacrificio vivo. Tremendo, Dios, ¿o no? ¿Se habrá equivocado Dios? No. ¿Llega tarde Dios? Tampoco. Que se atrasa es usted y yo. Y más yo que usted. Bueno. Jesús es el rostro de Dios. Jesús es el rostro de Dios. Si nosotros queremos ver la imagen de Dios, tenemos que ver a Cristo, el Hijo. Ahora, la imagen de Dios en Cristo es su voluntad, hermano. Es su voluntad. Lucas capítulo 22, vamos ahí. Abran esas Biblias, que suenen esas Biblias. Todo el mundo enseñó su Biblia. Dice, sí tenían Biblia, fíjate, es que él pensaba que no. Yo a veces pienso que no, que la gente no tiene Biblia. Lucas, vea, la imagen de Dios en Cristo es su voluntad. Lucas 22, 42. Este es un evento, hermanos, que es muy importante, porque en la figura de Cristo, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué creen ustedes de este texto, hermanos? ¿Qué será, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? La voluntad perfecta de Dios. ¿Qué será la copa que Jesús estaba diciendo, si usted quiere pase de mí esta copa? Quiero decirles que Jesús no estaba con temor de tomar la muerte, de tomar la cruz, de ir a la cruz, no era eso. Pero ¿qué sería la copa? ¿Qué piensan que es la copa? El pecado de los hombres, el sufrimiento, el juicio, bueno, podrían ser, pero les regalo esta. La copa representa la obra de Cristo. Véalo y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Si usted quiere pasar de mí esta copa, si usted quiere que esta obra no se haga de esta manera, usted puede hacerlo. Esa es la copa. La copa es la obra. ¿Qué es la enseñanza aquí de lo que estamos aprendiendo con respecto a la imagen de Cristo o la imagen y semejanza de Dios? Es que no siempre nosotros vamos a traer la imagen de Dios por las cosas que hagamos, porque nunca fue por obras ni va a ser por obras, aún para Cristo mismo. Pero vean qué interesante, porque la voluntad representa a Dios mismo. Esa era exigida. Señor, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, la tuya. Cristo sabía que la voluntad de Dios tenía que ser hecha porque representaba a Dios mismo. Esa no se la iba a saltar. Esto es lo mismo para nosotros si queremos recobrar la imagen de Dios.
La obra, hermano, si usted puede decirle, Señor, pero no me haga pasar tanto por ahí. O Señor, si es posible, parta de mí esta copa. Qué difícil pasar por ese proceso, Señor. Señor, si es posible, sáname en esto. Señor, si es posible, no me lleves hasta ese lugar. Señor, si es posible, la copa es la posibilidad que representa la obra, pero la voluntad de Dios será siempre cumplida. Entonces Dios le podrá decir a usted, bueno, está bien, vea, no lo voy a llevar por ahí, pero lo voy a dejar así. Al final la voluntad de Dios será establecida, hermanos. Amén. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, por eso es importante orar. Alguien que ahora me decía, ¿verdad? Estábamos compartiendo algo de la oración. Y yo le decía, hermanos, ¿por qué siempre hay que orar? Porque la oración tiene poder, porque las cosas decretadas de Dios pudieran cambiarse. Nínive, el Señor le dijo, la voy a pasar por fuego y lo voy a derretir. Y mandó al profeta. Y el profeta fue y les dijo, bueno, dice el Señor que si ustedes ayunan, oran y se arrepienten, los va a salvar, si no los pasa por fuego. ¿Y qué pasó? Se salvaron. Se volvieron al Señor. Dios sabe cómo agarrar la copa y quitarla, hermano. Muchas veces. Pero la voluntad de Dios será cumplida. Amén. Entonces, la primera parte en esta lección aprendida es que Dios va a probarnos. No le tengamos miedo, hermano. Ejemplos que les he puesto que les he puesto esta noche es ver cómo nosotros caminamos en nuestra vida cristiana trayendo esa imagen, porque si la hemos perdido. Como padres hemos perdido la imagen de Dios como padre. Hermano, póngase usted y ponga yo primero, Dios como padre y yo como padre. ¿Habrá alguna diferencia? Perdón, no debiera haber ninguna. Ni una sola. Dios es Padre, pero Dios dice, el alma que pecare morirá. ¿Quién era? No importa. Jesús. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? No han cambiado, pero nos parecemos nosotros como padres a Dios. Ese es el punto. El desfiguramiento se está dando, hermano. Y tenemos que recobrar la imagen, hermano. Es urgente, porque el mundo, Jesús lo dijo así, y esto es la urgencia de la palabra. Jesús lo dijo, cuando el mundo me vean a mí, vean que ustedes se aman y me vean a mí, el mundo entonces creerá. Cuando yo fuere levantado, atraeré a muchos a mí. Hermano, es porque el desfiguramiento ya estaba profetizado. Que la iglesia iba a sucumbir en todos los placeres y en todas las cosas. Y si hermanos, hoy nosotros sucumbimos en cosas. A nosotros nos bloquea la espiritualidad, las circunstancias, lo que pasó, lo que no me pasó, cómo me siento, no me siento, si me dio, si no me dio. A nosotros somos muy, muy débiles. Nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos porque yo creo que ya Dios ya no me contestó. Y esto es parte del desfiguramiento. ¿Sí me ha dado a entender con esto? Bueno. Entonces, vean qué interesante en Génesis capítulo 18 y verso 9. ¿Qué dice la escritura ahí? Dice, y dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Le está hablando, ¿verdad? El ángel del Señor ahí, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y por eso el Señor le dijo, no le diga viejo a su esposo. Que le dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Desfiguró otra vez, ¿verdad?
No, no me reí porque tuvo miedo. Y le dijo, no es así, sino que te has reído. Ah, hermano, hay risas que a Dios no le gustan. Esa es la enseñanza. Hay cosas que usted está haciendo que a Dios no le gustan. Y usted las ve muy graciosas. Y yo las veo muy chistosas. Hay cosas que estamos haciendo que Dios no está contento. Señor, pero es que porque nosotros hemos querido cambiar. Y en Dios no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Sara, usted se rió y tras de eso lo niega. Un día de estos vuelvo. Sara dice, sí, imagínese. Si está vieja ahora, cuando vuelva. Hermanos, hay risas que a Dios no les gusta. Hay cosas que y Dios no nos las pasa, hermanos, perdón. Nosotros pensamos que si nosotros decimos, Señor, perdón, 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 el asunto termina ahí. No, he hablado aquí de las consecuencias. Hay consecuencias que hoy siguen siendo arrastradas. Porque a Dios no se le pasa. A Dios no se le pasa nada, hermanos, pero nada. Bueno, esta es la historia de Isaac. Ahora, el sacrificio de Isaac es una lección profunda, hermanos, que pretende restaurar la imagen de Dios en nosotros. Es tan profunda, hermano, que Isaac era consciente. Isaac iba con Abraham. Es decir, Isaac no era el niñito tonto, ni sabían por dónde iba. No, sabía, inclusive, le hace la pregunta directa y específica cuando llega y le dice, ahora Isaac, deme la leñita que usted carga aquí, ¿verdad? Y vamos a ponerla aquí, Isaac le pregunta, ¿se acuerdan? ¿Dónde está la ofrenda para el sacrificio? ¿Dónde está la ofrenda para el sacrificio? Y la humanidad más fuerte de Abraham es que Abraham le dice, Dios se proveerá para el sacrificio. Ay, hermano. El sacrificio de Isaac es una lección profunda que pretende restaurar la imagen de Dios en nosotros, hermano. ¿Cuánta conciencia hay de que yo soy el que debo llevar y pagar el precio? Yo debo de ir y pagar el precio del sacrificio, de estar, de venir, de servir, de predicar, de dar, de buscar santidad, de vivir santa y sabiamente, de que nada me estorbe a la manifestación de la imagen de Dios, que nada me estorbe, ni el trabajo, ni el cansancio, ni el sueño, ni el dolor. Pero, mano, qué lamentable, porque esta parte de la imagen debe ser restaurada, porque a nosotros nos está costando más de la cuenta, hermano. Hay tanto ruido, hermano. Cuando yo predicaba, cuando predicamos que estaban los norteamericanos, no, que fue traducido, fue el domingo, y que hablábamos de la espada, ¿verdad? De la espada que se le dio y que se nos dio para que aniquiláramos a todo. A Saúl se le dio una espada y a Saúl se le dijo, esta es la espada para que mates a Amalek, para que mates la carne, para que mates todo lo que no hay, mata niños, mata todo lo que hay, todo. Yo no quiero nada de eso, le dijo el Señor. Y ustedes conocen la tristeza de la historia, ¿verdad? Él guardó lo mejor. Ay, hermanos, qué duro. Lo mejor. ¿Saben, hermanos? Una mentira en su boca será una verdad en la boca de Dios. Señor, es que yo no puedo ir, es que ir aquí. Tu mentira será mi verdad. Yo conozco gente que se ha secado, hermanos. Los conozco, los he visto. Su mentira se hizo verdad en la boca de Dios y no es como amenaza, hermano. Es que Dios está demandando un sacrificio. En Isaac el sacrificio y la lección profunda pretende restaurar eso. Isaac estaba consciente, hermanos. Al no negar a Isaac, Abraham conoció no solo a Dios como padre, sino el corazón de Dios. Es decir, cuando Abraham conoció el corazón de Dios fue cuando puso a su hijo. Saben, hermanos, después Dios dice en las Escrituras, dice que Abraham, dice, porque este es un hombre como no hay otro. Porque yo conozco
Abraham, y como Abraham no Abraham. Y como Abraham solo uno habrá. Y como Abraham no Abraham. Hermanos, y Dios dijo, yo conozco el corazón de Abraham, hombre temeroso, un hombre que me ama, un hombre que inclusive, hermanos, Abraham conoció el corazón de Dios. ¿Quién pudiera decir, conozco el corazón de Dios? Si estamos, a veces, hermanos, seré yo, no seré yo, Señor, será esta su voluntad, si no será voluntad, y yo tengo 23 años de tratar de ver cómo lo alineamos y mire que sea tan ingrato. Ya me está amaneciendo. No les voy a gustar, pero yo dije ya me entrego. No les voy a gustar, se lo aseguro. Pero en el Nuevo Testamento alude a Isaac como precursor de Cristo y de la iglesia. En Gálatas 3:16, vea. Sí, ¿verdad? Gálatas 3:16. La obediencia de Isaac a su padre hasta el punto de estar dispuesto a la inmolación se asocia con la de Cristo. En el libro de los Hebreos 11, 17 y 19, hermanos. Hay una similitud. Vean Gálatas 3:16, ¿qué dice la Escritura? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablara de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, Dios da la promesa a Abraham y se la mantiene hasta el final, hermanos. Es decir, que nosotros en Isaac hay un precursor de Cristo. Cristo en nosotros, o Cristo haciendo su obra, hermanos, nos puso a nosotros en el mejor plano, en el mayor. Y el mayor y el mejor plano era ese, hermano, que nosotros tuviéramos salvación por gracia, por la fe, a la confesión de Jesús. Y el que confiesa que Jesús es el Señor será salvo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Sí. Ahora, Abraham recobra la imagen en fe y en obediencia a Dios. Isaac se pone como el sacrificio en obediencia. Otra vez, trae la figura, hermanos. Isaac restaura todo aquello, hermanos, que pudiera ser algo que difícil para cualquier persona. Isaac se puso. Isaac se dio. Como Cristo. Isaac pudiera haber dicho, no, es que a mí yo me voy a entregar, porque pudo haber dicho que no, hermano. Exacto. Ve, hermana, qué bueno, que dice que usted vino. Sí, Abraham es figura del padre. Isaac es figura del hijo. Y en esto nosotros tenemos que llevar, porque entonces nos vamos a ir hasta, ¿quién sigue? Jacob. Jacob se convierte en Israel. Hermanos, cuando hablamos de Jacob, vamos a hablar de realmente alguien transformado. Génesis 28. Y del 10 al 22 y Génesis 32, 24. Jacob se convierte en Israel.